el camino de buscar la autenticidad y de buscar la esencia nos permite escuchar esa narrativa y empezar a liberarnos de ella. No para no ser, sino para poder explorar cualquier faceta de la vida sin la limitación de ese loco de la azotea, de esa loca de la azotea, que constantemente nos controla y nos invita a actuar en consecuencia a algo que creemos nosotros que se piensa de nosotros, ¿no? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más Rico a los 30 y pico. Mi nombre es Daniel Meinhardt y les agradezco su presencia nuevamente en este episodio. Hoy vamos a hablar de otra capa muy importante del ego, ¿no? Que cubre un papel fundamental en muchísimas culturas, y esa es el género. Yo le meto muchísimo a cómo denominar este capítulo, ¿no? Y hoy quise llamarlo la autenticidad versus el género y cómo romper los estereotipos. Y por autenticidad, a veces se habla de autenticidad como para describir lo que una persona es naturalmente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de limitación. Pero yo quiero llegar quizás a una explicación más profunda de lo que para mí es auténtico. Para mí, autenticidad es lo más puro que existe, es la esencia misma. ¿Qué más auténtico que eso? ¿Qué más natural que eso? Y conecta muchísimo este concepto de autenticidad, este concepto de esencia, con esa fuente creadora que he ido definiendo en otros episodios y que se refiere, por supuesto, a lo que da origen a todo este proceso de formas, de colores, de sabores que experimentamos en este universo, en esta experiencia de vida. La autenticidad recoge para mí una conexión con ese punto original que se encuentra, esa energía que se encuentra de repente aburrida, digámoslo así, que quiere manifestarse y que en un momento de explosión de energía, pues genera todo esto que existe en el universo, que es tan milagroso y tan maravilloso, ¿no? Podemos darle distintos nombres, podemos darle distintas formas, pero eso es lo que auténticamente somos, lo que genuinamente somos. Esa energía, por supuesto, es, digamos, no tiene dualidad. Yo he dicho que es unipoderosa. Y al manifestarse, por supuesto que tiene que desenrollarse en distintas facetas, ¿no? Entonces pasa de la unidad, de la singularidad, pasa a la dualidad. Y de ahí, por supuesto, provienen estas dos energías, las que tanto se habla, como son la energía femenina y la energía masculina. Puede ser la primera etapa de una dualidad, de un plano dual. Por supuesto, en ciertas culturas se habla del yin y el yang para quizás reflejar, ejemplificar esa formación, esa división de lo que es único a lo que es dual. Y bueno, el género y la energía masculina y la energía femenina, por supuesto que tienen un papel muy neurálgico, porque simboliza también lo que puede quizás en un punto reunirse para crear y para procrear algo más, ¿no? Entonces, esa energía es muy valiosa de evaluar. Sin embargo, la humanidad y la formación de sistemas, de culturas, de formas de pensamiento, adaptadas quizás a cada momento histórico, le ha ido dando a estas energías un canal muy conectado a definir los géneros o a definir lo que es masculino y femenino dentro de una estructura de órganos o patrones sexuales. Por supuesto que
biológicamente los órganos del hombre producen cierta cantidad de hormonas y de energía en el hombre que se manifiestan quizás de una forma más ruda, más fuerte, más determinada, y en la mujer sus propios cambios hormonales y su propia estructura física puede darle características más vulnerables, más compasivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay allí quizás un canal natural para que estas energías se manifiesten y para que esta estructura social, digamos, se desarrolle. Obviamente, los órganos sexuales de los seres humanos no son lo único que determina, o esas hormonas no son lo único que determina la posibilidad de una expresión de algún tipo de energía, sea masculina o sea femenina, porque el ente, este instrumento que tenemos, da para mucho más. Además, que toda esa energía que quizás el órgano sexual pueda estimular, fluctúa, ¿no? Y sube y baja. Entonces, en ese sube y baja también existe la posibilidad de fluir, de fluctuar en cómo se puede actuar y manifestar una energía. Entonces, se ha dado a través de la historia de la humanidad más bien una construcción solidificada de lo que, en base a estas energías que han servido y que han sido dignas de enarbolar en ciertas etapas históricas, bueno, entonces el hombre tiene que ser bien masculino, bien macho, bien fuerte, y la mujer tiene que ser bien compasiva, vulnerable, colaboradora, y estas energías que son más quizás verdes en contraste con las energías masculinas que quizás yo las pudiera definir con un color más rojo, ¿no? Y en la medida que se hacían útiles estas dos formas de vivir a nivel social, pues se iban reforzando, ¿no? Y llegó un punto donde en la medida que se hacían más o menos necesarias, pues siempre había personas que retaban esa conducta social. Siempre ha habido, siempre ha existido eso, esa limitación. Ahora, por más que hoy en la enarbolación del ciclo noticioso se haga creer que el mundo vive en un constante caos y que todo está mal, realmente la humanidad ha evolucionado muchísimo y hoy en día se dice que vivimos en un proceso de pacificación nunca antes visto en la historia, ¿no? Y si comparamos con cualquier otra etapa de la vida de la humanidad, podemos observar que vivimos en un periodo significativo de progreso y de paz, más allá de problemas y de conflictos que se están generando en ciertas partes del mundo y que son muy lamentables, ¿no? Y en ese proceso, donde la gente tiene mayor capacidad de expresión creativa, pues surge la posibilidad y la necesidad de que el ser humano pueda utilizar su instrumento para explorar y para manifestar cualquiera de esas dos energías, sea la masculina o sea la femenina. Sin embargo, es un proceso que requiere muchísima educación. Hoy en día, quizás con un poco de conflicto y de combate, se trata de hablar sobre estos temas, ¿no? Yo creo que debe haber quizás como una conversación más didáctica acerca de cómo conversar sobre estos temas para que se entienda que no tenemos que ser de una forma o de otra, sino que pudo haber tenido una utilidad a veces en perjuicio del más débil, incluso de perjuicio del más fuerte, porque los hombres también, cuando los categorizan y nos limitan, pues nos vemos de cierta forma obligados a hacer cosas que quizás no quisiéramos hacer y obligados a no explorar ciertas actitudes que quizás quisiéramos explorar, hacer cosas que quizás quisiéramos hacer. Entonces, no es una cosa que afecta
a unos o a otros necesariamente, sino que nos afecta a todos como especie. Entonces, el contraste que busco hacer no es uno de conflicto, sino es uno de evaluación sincera sobre cómo estas son energías que pueden manifestarse de nuevo en cualquier humano, en cualquier ser humano, más allá de su sexo biológico, y cómo debemos continuar hablando de lo que nos pasó, de la historia de cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir un poquito de la mía. Quizás pueda tener aquí en el futuro invitados que pueden hablar con más precisión psicológica o científica algunos de estos temas, pero por ahora quería explorar esto desde una forma, desde un punto más relajado, más vulnerable, más en conexión con lo que los seres humanos a veces conectamos de mejor manera, que es con una historia, ¿no? Y no solo la mía, sino la de personas muy cercanas, familiares incluso, que yo veía que vivían lo mismo, ¿no? Desde su infancia. En cuanto al género se refiere, desde que yo era muy niño, observaba cómo constantemente había como una vigilancia entre mis amigos y entre los adultos también, de cualquier actitud que yo pudiera tener que no fuera lo que se consideraba como masculina, ¿no? O la falta incluso de alguna acción, si era por jugar deportes o no, si era por ser bueno en los deportes o no, si era por tener alguna relación con las artes o no, si era con tener algún tipo de movimiento más rudo o delicado. Y siempre había como este canal, esta pradera, ¿no? En la que uno se tenía que desenvolver porque tenía el ojo constante, la mirada constante de sus amiguitos, de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, etcétera. Yo me crié en una familia donde hubo una ruptura, hubo un divorcio y mi familia quizás más central, más nuclear, fueron mi mamá y mis 2 hermanas. Y yo, siendo el menor de 3 hermanos, pues esas eran en mi casa mis puntos de referencia, ¿no? Y obviamente yo tenía una energía natural que me inclinaba a ser de una forma, siendo biológicamente hombre, pero también al aprender, como todos aprendemos, de conductas, de formas de ser, de formas de moverme incluso, pues naturalmente asumo que tenía comportamientos que se asemejaban a los que veía en mi casa, en mis hermanas, etcétera. Entonces quizás sentía que había muchísima presión cuando llegabas a un área con mayor cantidad de personas, un área social, la escuela siendo uno de ellos, ay, ¿por qué actúas así? Ay, ¿por qué hablas así? Ay, ¿por qué dices así? Etcétera, ¿no? Entonces, esto por supuesto que en mi infancia generaba como una especie de temor, porque uno lo que quiere desde muy niño es primero el amor y el apoyo de sus padres, y sobre todo si no lo tiene esa ausencia, pues quiere la aceptación, busca la aceptación y la aprobación de su entorno social, ¿no? Y al no poder defenderse, entonces trata de calibrar su conducta para evitar ese rechazo, ese ataque. Entonces en mi caso yo me mantenía un poco en estando súper consciente, ¿no? Y creo hoy ya reflexionando más sobre el tema que no es algo que era en lo particular hacia mí, sino que le sucede a cualquier niño. Yo he observado por familiares, niños más pequeños que se reúnen en fiestas, cómo existe naturalmente esa constante como burla, ¿no? Mira, ¿por qué eres así? Mira, ¿por qué haces así? ¿Será que eres gay? ¿Será que eres esto? O sea, y es una cosa increíble que todavía en esta época yo vivo en un país y en una zona de un país que debería ser súper liberal, y todavía tú ves a los niños, que esto es conducta, por supuesto, aprendida de algo, de alguien, ¿no? Que no viene de ahí, viene de adultos. Todavía se refieren como, ¿por qué actúas así? ¿Será que eres mariquita? Y este tipo de cosas, ¿no? Todavía se ve. Y el hombre, por supuesto que ha habido muchísimo progreso, pero todavía se ve, y los que son de mi generación, o quizás generaciones
con mayor edad, por supuesto que lo vivieron, ¿no? Y construyeron como esa coraza, ese músculo de ser de cierta forma, si les tocó ser hombres. A las mujeres también le pasaba, yo lo podía ver, por supuesto, en mis hermanas, donde si ellas querían jugar pelota, si ellas querían, exacto, hacer deportes o querían vestirse, digamos, con un pantalón y no con una falda, se les juzgaba, se les acusaba de machorras, había esta burla constante y eso a su vez generaba una conversación entre los adultos que decían, sé, mira cómo está actuando ella, hay que decirle y corregirla. En mi caso, en mi casa, mi mamá era psicopedagoga y tenía quizás herramientas, por lo menos en este ámbito, como para no entrar en esas dinámicas, ¿no? En mi casa, si mi hermana se quería vestir de pantalón y camisa de cuadros, pues se vestía así. Si un día se quería vestir de vestido, pues también. Y yo si quería jugar con las muñecas de mis hermanas, pues nadie jamás me dijo nada. Y de hecho yo jugaba con esas muñecas hasta que un día me encantaron los carritos, me ponía a jugar con carritos. Pero afuera, ya a un nivel, digamos, social, sí encontraba constantemente esa presión en mí, en mis hermanas y en mis amigos, por supuesto, y veo que existe hoy en día. Ya a nivel de adultos, esto le puede servir a las personas que sean padres, pero a nivel de adultos, siento que no ha terminado ese trauma porque es un trauma no trabajado, ¿no? Todavía yo veo amigos que quizás por algún manerismo, alguna forma de actuar más delicada, se le categoriza y dice, bueno, ¿será que se le conecta, por supuesto, con el tema de orientación sexual, que ya lo habíamos hablado en otro capítulo? Y es no solo irrespetuoso, no solo tiene una falta de de reflexión profunda, ¿no? Y no es un tema personal, pero todo lo que nosotros queremos manifestar en dicha, en paz, en bienestar, tiene que empezar primero por dentro, pero por supuesto que tiene que manifestarse hacia afuera. Entonces, siento que a veces es una falta de respeto a uno mismo caer en eso, porque todos hemos sufrido de eso, o la mayoría de las personas hemos sufrido de esos condicionamientos sociales que nos limitan. Y nos limitan no solo con los demás, sino en el interior nos genera un gran debate, un gran miedo quizás a explorar otras facetas, otros aspectos que pueden ser a lo mejor más determinados y fuertes o más vulnerables y compasivos, porque son energías que no pueden ser atribuidas solo al hombre o solo a la mujer, solo a lo masculino o solo a lo femenino, sino que son de nuevo eso que se va desenrollando para generar esta realidad, entre comillas, o esta faceta, este universo que es tan, valga la redundancia, multicolor y multifacético. Entonces, como capa de la identidad, es decir, yo soy hombre o yo soy mujer, yo soy mujer, como un cuadrito que incluye una cantidad de conductas, es un gran error porque nos niega posibilidades maravillosas. Por ejemplo, yo cuando era adolescente me gustaba muchísimo escuchar a personas como Shakira, ¿no? Y yo escuchaba que amigos ya adultos míos me decían, ¿cómo tú escuchas esa música? Vas a parar en... Como que si además... Y ahí ves cómo se va conectando las capas de la identidad, ¿no? Y estos estereotipos sociales que comienzan por tratar de hacerte de una forma en base a un género o a una estructura, un estereotipo, una expectativa sobre el género y terminan también en una presión sobre cuál debería ser tu orientación sexual. Y en la formación de la identidad egoica he hablado que existe este aspecto de formación de narrativa mental que involucra qué creemos nosotros que nuestro entorno piensa de nosotros. Y si nosotros creemos y nos convencemos de que ese entorno piensa que somos de una forma u otra, empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos a creernos esa historia, porque puede que incluso esa no sea la historia. A lo mejor los demás no estén ni pensando en nosotros, pero si nosotros creemos esa narrativa que no solo nos dice eres así, sino que nos dice todo el mundo sabe que eres así,
actuamos en consecuencia. Yo estoy convencido de que eso nos va determinando. Y el camino de buscar la autenticidad y de buscar la esencia nos permite escuchar esa narrativa y empezar a liberarnos de ella. No para no ser, sino para poder explorar cualquier faceta de la vida sin la limitación de ese loco de la azotea, de esa loca de la azotea, que constantemente nos controla y nos invita a actuar en consecuencia a algo que creemos nosotros que se piensa de nosotros, ¿no? Y que potencialmente, bueno, si lo creemos es porque hubo ese feedback constante, pero que esté en nuestra mente como una grabadora repetidora, no significa que nosotros tenemos que actuar como nos indica esa narrativa, o no, o dejar de actuar, pero entrar en un constante conflicto mental y personal y tratar de sopesar con otras acciones para no ser lo que nuestra narrativa nos está diciendo que debemos ser. Entonces, es un proceso, como todo en este plano, que es un cúmulo de causas y efectos. Y en la medida que vayamos revirtiendo, si se puede, ese cúmulo de causas y efectos a través de la reflexión y a través de mediar, de meditar, de hacernos conscientes de nuestra existencia, de esa narrativa y empezar a distanciarnos de ella, a distanciarnos de esa identidad egoica, podemos, como desde un punto más auténtico y más conectado con esa energía del ser, lo que yo llamo el ser, que es lo mismo que esencia, que autenticidad, que fuente de creación, que ausencia, que paz, que Dios. Puede tener muchísimos nombres, pero va lo mismo desde ese punto de partida, todos los días y en cada momento, elegir la música, las artes marciales, la fuerza, la creatividad, la construcción de algo nuevo, la acción hacia un nuevo camino. Podemos elegir y podemos no ser esclavos, yo tengo una mentora muy buena que se llama Frangela. Cualquiera que me escuche y me quiera preguntar por ella, le puedo dar mi contacto, que ella dice que no debemos ser esclavos de nuestras decisiones. Eso me fascina porque quizás en algún momento por ese cúmulo de cosas que nos han pasado hemos decidido ciertas cosas y nos hemos hecho responsables de actuar de una manera, pero cuando volvemos a ese ser original, a esa fuente creadora y creativa, podemos decidir de nuevo. Y cuantas veces sea necesario hasta que encontremos un camino o hasta que podamos fluir y disfrutar distintas facetas de la vida mientras dure, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema muy importante porque afecta todavía a muchísimas personas. Todavía hay quizás cosas que, bueno, uno no piensa en eso en todos los días, pero puede estar todavía allí y puede haber ciertas conductas que quizás todavía le estemos pasando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas más pequeñas que conozcamos. Podemos no ser libres de explorar otras facetas y me pareció importante pues incluir el tema del género en esta conversación, ¿no? No existen cosas de mujer o cosas de hombre, no existen. Esas son creaciones del lenguaje, de la sociedad, pero fundamentalmente es una de las ficciones más inútiles, ¿no? No existe la ropa de hombre y la ropa de mujer. Nosotros hemos decidido qué es para qué y qué es para quién, pero me encanta a veces ver personas que se visten de otra forma y que generan, y bueno, son personas guapas, bellas, bonitas, ¿no? Y a veces no, y dicen, aquí estoy, y hoy lo quiero hacer así. ¿Y quién me dice que no? Pasa muchísimo con muchísimas mujeres y con muchísimos hombres hoy en día que sacan estas fotos y dicen, bueno, ¿será que es una cosa? ¿Será que es la otra? No, eso no es lo que somos.
Y eso es parte de este proceso, ¿no? Es investigar qué es lo que somos en realidad y saber que cualquier cosa que le pongamos encima de eso que somos en realidad es solo una fuente de entretenimiento, por no llamarlo de otra forma, por no llamarlo una joda. Entonces, eso es tan importante para un adulto, pero lo es mucho más importante para los que vienen en las próximas generaciones, para los niños, ¿no? Saber que no hay acciones de hombre o acciones de mujer, que hay es energías que sirven en un momento determinado para algo preciso. El hombre, y una de las cosas a veces se tiende, y esto es muy importante para mí conversarlo, ¿no? A veces se tiende a hablar de todo el daño que se le ha hecho y que en efecto es real a las mujeres, ¿no? Con limitarlas en esta energía donde ellas son las vulnerables y las compasivas y entonces existen todo tipo de abusos hacia ellas, pero también hacia el hombre ha existido muchísima rudeza y muchísima negación del hombre poder acceder a una parte más vulnerable, poder expresar sus sentimientos, lo que le está pasando. Y por eso vemos muchísimas cosas que están pasando violentas en seres humanos, en este caso hombres, que manifiestan con una agresividad tremenda, algo que pudieron haber quizás manifestado con una conversación, con una charla, con conectar con los sentimientos. Y muy poco veo hombres conectando con sus verdaderos sentimientos en público. Todavía, en el día de hoy, creo que es algo que le han negado a los hombres por muchísimo tiempo y que ha existido una gran presión para actuar de una forma. Y es momento que, siendo libres de poder actuar como queramos actuar, busquemos tratar de expresar, yo siento que es como un estanque, ¿no? Se ha estancado las aguas de nuestra libertad, hay posibilidad de fluir y es un buen momento para decir cómo muevo estas aguas y empiezo a dejar ese río correr, ¿no? Cómo empiezo a ser más vulnerable, poder hablar de mis sentimientos, poder empatizar y conectar, poder ser comprensivo, poder tener compasión, porque está en mí esa energía, está en todos esa energía, pero es hora que nos demos la oportunidad nosotros mismos, ya como adultos y en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, pienso yo, es posible. Y si los hombres nos encontramos solos y aislados y no vemos puntos de referencia, se nos hace mucho más difícil conectar con ese aspecto de nuestra energía, con la creatividad. Empezar a eliminar esas barreras que nos dividen entre una cosa y la otra. Y eso nos va a permitir, por supuesto, tener muchísimas más mejores relaciones con todos los seres humanos, mujeres, hombres o como nos queramos categorizar. Podemos incluso tener mejores relaciones entre sociedades, entre culturas, empezar a conectar con lo que importa, empezar a unirnos como especie para avanzar hacia cosas muchísimo más que le sirvan a la humanidad para crecer, para trascender, para evolucionar, para ir no solo hacia adelante, sino a mí me gusta decir ir hacia arriba. Cuando hablo de arriba, hablo de explorar otras cosas que existen más allá de este planeta. Y que mientras estemos todavía tan conectados, y existe este debate, por cierto, hoy es muy prevalente cuando se ve este movimiento de ataque a personas que han elegido otros estilos de vida, que transvestis, etcétera, es esa energía destructiva y de tratar de limitar al otro por miedo a lo que pasa dentro de mí mismo, que nos mantiene todavía en estos debates ya anticuados para la humanidad. Es momento de movernos hacia adelante, de unirnos, y la unión requiere que podamos quizás tener menos conflicto interno. Pasa fundamentalmente por tener paz interior y conectar estos dos polos de energía y mezclarlos y poder utilizarlos en distintos puntos, en distintos momentos. Y eso va a generar fuente de conexión con todos los seres humanos y una persona a la vez puede cambiar este mundo. Yo estoy convencido de que eso es así. Además de la dicha que nos va a proveer
de nuevo conectar con esa energía auténtica, de poder explorar la vida con mayor diversidad, con mayor autenticidad, con mayor felicidad, con mayor color. Creo que esto es todo, esto cubre el mensaje. Vamos a hablar muchísimo más de esto. Por supuesto que vamos a hablar de otras capas del ego que también están solidificadas y amalgadas en esa narrativa. Pero bueno, un día a la vez. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.